¿Y si se está viendo? De hecho, aquí. Ah, perfecto. Está bien. No te parece bien. ¿Puedes leer los comentarios, amor? Sí. Tú eres el encargado de ver los comentarios. Porque acá no vamos a poder ver. Pues, cuando quieras, David. Lo que estoy pensando es en español. Sí. Pero, Miguel, ¿cómo estás preparado? Está toda en español. Puedo hablar en inglés, pero está toda en español. Listo. Alexander. It's okay, so I do in Spanish or? Okay, bueno. Ok, bueno. Pues siempre que nos vamos a manejar el navegador. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de Data Lunch. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Miguel Alcubierre, a quien yo creo que la gran mayoría de todos conocemos. Voy a leer una semblanza del doctor Alcubierre. El doctor Miguel Alcubierre realizó sus estudios de licenciatura y maestría de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el doctorado en la Universidad de Carl Gallus bajo la tutela de Bernard Schutz. En 1996 se incorporó como investigador al Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania, donde trabajó durante 5 años. Su investigación se ha enfocado en el desarrollo de técnicas computacionales para resolver las ecuaciones de Einstein en escenarios de campo fuerte. Específicamente, su equipo fue pionero en obtener simulaciones exitosas de la colisión de sistemas binarios de agujeros negros. Publicó su libro Introduction to 3+1 Numerical Relativity, que hoy es el texto de referencia estándar a nivel internacional para el estudio de la evolución del espacio-tiempo. Desde 2002 es investigador en el ICN de la UNAM, entidad que dirigió desde 2012 hasta 2020. Es investigador titular C y nivel 3 del SNI y ha sido galardonado con múltiples distinciones académicas. Además de su vasta producción académica en revistas arbitrarias, es un prolífico divulgador. Recientemente publicó junto con Donatiu Matos el libro Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, obra que explora las fronteras de la física teórica y la métrica que lleva su nombre, la cual ha trascendido la academia para convertirse en un referente de la cultura científica contemporánea. Y hoy nos va a contar de su trabajo reciente enfocado en el estudio de estrellas exóticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar hoy de un tema que me gusta mucho, me parece muy interesante, que son estrellas exóticas. Sobre todo voy a hablar hoy de estrellas de bosones, pero estamos pensando también en otros tipos de campos. Y la idea es tener estrellas que en lugar de estar formadas de un plasma, de un fluido, están hechas de algún tipo de campo de energía. En particular pueden ser campos de Klein-Gordon, que son las llamadas estrellas de bosones típicamente, pueden ser campos de Proca, pueden ser campos de Dirac. Entonces esto se ha ido generalizando a campos más interesantes cada vez, pero me voy a dedicar sobre todo hoy nada más a las estrellas de bosones, que son las más sencillitas. Ahora, ¿cómo le hago para avanzar aquí esto? Ya, perdón. Sí. Entonces, bueno, las estrellas de bosones en principio, son objetos autogravitantes formados por un campo escalar complejo y masivo, un campo de Klein-Gordon, en la relatividad general que está acoplado a las ecuaciones de campo de la relatividad general, las ecuaciones de campo de Einstein. Y el campo de Klein-Gordon actúa como la fuente de la gravedad en este caso, entonces en lugar de tener un fluido, lo que tenemos es un campo de Klein-Gordon, y esa es la fuente de la gravedad. Se empezaron a estudiar hace mucho, los primeros trabajos sobre estrellas de bosones son de los 80s. Y son interesantes, se han propuesto como posibles modelos de materia oscura de diferentes maneras, pueden ser se los puede considerar como machos, objetos autogravitantes de masas estelares en los halos galácticos, o de manera más interesante, mucha gente los considera como si el halo galáctico fuera una sola estrella de bosones gigante. ¿Okay? Una estrella de bosones enorme sería todo el halo galáctico. ¿Okay? Lo que hacemos es pedimos un campo escalar complejo y masivo. Si no es masivo, estos objetos no se forman. ¿Okay? Necesitamos que sea masivo para que tenga una autogravedad suficientemente intensa. Y pedimos que sea complejo, porque cuando es complejo podemos utilizar ANSAS. Pedimos que el campo escalar
como función de, voy a asumir simetría esférica todo el tiempo, entonces nada más es función del tiempo y del radio, y pedimos que oscile de manera armónica en el tiempo. Entonces el ansatz que imponemos es una función radial por un e a la i omega t, una oscilación armónica con cierta frecuencia en el tiempo. Lo interesante de este ansatz es que cuando uno sustituye este ansatz en el tensor de energía de momento de un campo escalar, de un campo de Klein-Gordon, el tensor de energía de momento resulta ser estático, porque los factores e a la i omega t se cancelan con factores e a la menos i omega t, y entonces el tensor de energía de momento es completamente estático, lo que nos permite tener un espacio-tiempo estático. Pese a que el campo complejo está oscilando, la parte real e imaginaria están oscilando fuera de fase, de manera que la amplitud se mantiene constante en el tiempo, y entonces el tensor de energía de momento es constante en el tiempo, y el espacio-tiempo es completamente estático, ¿ok? A nivel, digamos, más físico, uno los puede considerar como una especie de condensado de Bose-Einstein, macroscópico, de algún tipo de bosones. Entonces, por eso les llama estrellas de bosones en lugar de estrellas de Klein-Gordon. A lo mejor el nombre estrellas de Klein-Gordon sería más descriptivo, pero históricamente se les ha llamado estrellas de bosones por esta razón. Uno piensa que los cuantos de este campo son bosones y que están en una especie de condensado de Bose-Einstein a nivel macroscópico, y entonces se les puede manejar como un solo campo coherente. ¿Okay? Son soluciones muy interesantes porque son candidatos a materia oscura, como comentaba, pero también son soluciones interesantes desde el punto de vista teórico, simplemente como objetos hipotéticos que se pueden formar en la interacción de algún campo, en este caso un campo de Klein-Gordon, con la relatividad general, y nos permiten entender muy bien pues, la interacción de las ecuaciones de campo de Einstein con diferentes campos, en este caso con el campo de Klein-Gordon. ¿Sí? Voy a trabajar siempre, como hacemos los relativistas, en unidades geométricas, la constante de la gravitación universal de Newton, la velocidad de la luz son 1, y también la constante de Planck es 1, que aparece en la ecuación de Klein-Gordon. ¿Ok? Entonces, unidades de Planck, ¿sí? Son interesantes, tienen propiedades similares a las estrellas de neutrones, en el sentido que tenemos una rama estable, una rama inestable. La masa tiene una cierta función en función del valor central del campo, tiene una masa máxima, y esa masa máxima separa las estables de las partes inestables. Si les interesa aprender mucho más de estrellas de bosones, hay un muy bonito review en Living Reviews in Relativity de Liebling y Palenzuela, donde habla mucho de estos objetos. Como les comenzaba, se empezaron a estudiar desde los 80 y se han estudiado muchísimo a lo largo de las décadas. Son sistemas de prueba en la relatividad general. En la relatividad numérica los usamos muchísimo como pruebas de que el código está funcionando bien, como sustitutos de agujeros negros. Por ejemplo, una cosa interesante, la primera simulación que se hizo en donde se tenía la colisión espiral de dos agujeros negros, que finalmente fue exitosa, que es del 2005, fue hecha inicialmente con dos estrellas de bosones. ¿Okay? Franz Pretorius tenía datos iniciales que eran dos estrellas de bosones que dejó colapsar, empezaron en órbita, las dejó colapsar, y entonces ahora ya tenía dos agujeros negros en órbita. Entonces es la primera simulación completa de la colisión de dos agujeros negros en órbita. Empezaron siendo estrellas de bosones. Las estrellas de bosones han sido muy estudiadas, entonces no voy a dedicarme a hablar de las estrellas de bosones en general, porque les digo, son estudiadas de los 80s, y voy más bien a hablar de dos casos particulares que hemos estado estudiando nosotros en los últimos años con diversos colaboradores. El tema pues no está agotado porque siempre se nos ocurren cosas nuevas que meterles sujetos. Y lo que voy a hablar primero es de unos objetos que hemos estado estudiando, pues desde el 2018 empezamos a estudiarlos, las llamamos estrellas El-bosones. Este es el grupo de colaboradores con el que trabajamos en este tema: Argelia Bernal, Juan Barranco y Alberto Díaz de Gedor, de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos de Gollado, Darío Núñez y yo de aquí de la UNAM, Miguel Mejevan en Argentina y Olivier Sarbach de la Universidad de Michoacán. Entonces, la idea principal de estas es tomar estos objetos estrellas de bosones, pero generalizarlos, ¿ok? Vamos a tratar de generalizarlos y vamos a añadirles momento angular. Pero vamos a añadirles momento angular de una manera muy inteligente, logrando que el sistema siga teniendo simetría esférica. Ese es todo el chiste: mantener un sistema en simetría esférica, pero con momento angular. Y para ello lo que hacemos es escribimos el tensor de energía-momento y asumimos que tenemos un número impar, n mayúscula, de campos de Klein-Gordon. Es un número impar, que tienen todos la misma masa, el mismo término de masa, la misma masa mu, y entonces el tensor de energía-momento tiene esa forma. Es básicamente la suma de tensores de energía-momento de cada uno de estos campos de Klein-Gordon dependientes. Todos tienen la misma masa, es un número impar. La idea original es de Olavarrieta et al. Del año 2007, pero no lo estaban usando para estudiar estrellas de bosones. Ellos lo propusieron para un campo de Klein-Gordon, de hecho real.
y estaban estudiando otra cosa, estaban estudiando colapso gravitacional crítico, no objetos autogravitantes, pero esta idea de proponer esta suma y luego tomar estos n campos de Klein-Gordon y luego lo que hacemos es los escribimos con este ansatz de abajo, proponemos soluciones en donde tienen dependencia en el tiempo, en el radio, en las variables angulares, cada uno de los campos, pero cada uno de los campos, la dependencia angular está dada por armónicos esféricos, ¿ok? Entonces descomponemos cada campo como un término que nada más depende de T y R, multiplicado por un armónico esférico LM, y luego lo que hacemos, el parámetro L es el típico momento angular, y luego lo que hacemos es sumar sobre todos esos campos, sobre todas las valores posibles de M, pero todos con la misma amplitud. Entonces la idea es que la parte de enfrente, esto de aquí, es la misma para todos los N campos, y esto va variando de uno en otro, de manera que tenemos todos los armónicos esféricos representados para un valor específico de L. Elegimos L, y los valores de M pues van de menos L hasta más L, como una descomposición usual de armónicos esféricos, pero las amplitudes son las mismas, ¿ok? Y lo interesante de esto es que una vez que hace uno esta descomposición de armónicos esféricos, esta sumatoria se vuelve una sumatoria sobre M, porque la L es fija, es una sumatoria sobre el valor de M, y cuando uno toma este ansatz y lo sustituye en el tensor de energía-momento, todos los términos, debido a las propiedades de los armónicos esféricos, todos los términos se van sumando y se van agrupando de manera que el resultado final es un tensor de energía-momento que tiene simetría esférica. Entonces obtenemos un tensor de energía-momento con simetría esférica, pese a que está formado por n campos, cada uno de los cuales tiene momento angular. Entonces, ¿es todo el chiste? Sí. Miguel, cuando dices que tiene momento angular, no es la estrella como tal, porque cuando tienes cada uno de los la campos estrella, independientes. no tienes simetría esférica, tendrías simetría. Sí, pero si tuvieras un campo, como tienes todos sumados, el objeto final tiene simetría esférica perfecta, pese a que cada uno de los campos independientes no tiene simetría esférica. Voy a interpretar más que la estrella sí tiene simetría esférica, pero que las partículas bosónicas son las que tienen el momento angular. No, porque no estamos hablando de partículas, estamos hablando de un campo. Entonces, el campo de Klein-Gordon son n campos, cada uno de ellos tiene momento angular, pero como la dependencia angular son armónicos esféricos, sumamos sobre todo los valores de m, entonces tenemos n campos, o sea, y a la hora de sumarlos y a la hora de sustituir el tensor de momento te queda un objeto completamente esférico. O sea, la distribución de energía, de materia y energía es esférica, pero sí tienes, o sea, ya la m no importa porque sumaste sobre la m, pero L sigue existiendo, o sea, sigue habiendo un término en tus ecuaciones que vendría del momento angular, pese a que la solución tiene simetría esférica. Lo que llamaríamos el momento angular total en mecánica cuántica, ¿no? El frame dragging en la métrica espacio-temporal, ¿cómo se vería? Aquí no habría ningún frame dragging, justamente porque la solución tiene simetría esférica. Entonces, ¿cómo está rotando? Cada uno de los campos por su lado rotan. Son n campos, un número impar de campos. Por ejemplo, si L vale 1, tienes 3 campos. Sí. Un campo rota así, el otro campo rota al revés, de manera que... Y tiene momento angular total definido, pues debería de tener asociado el frame dragging y ver que el espacio-tiempo alrededor. No, es simetría esférica y no tiene momento angular, o sea, el objeto total no tiene momento angular, pero hay un término en las ecuaciones que viene de la L. O sea, aunque no hay un momento angular total, lo que sí tienes es una fuerza, si quieres, una fuerza centrífuga en todo el objeto. O sea, te puedes imaginar también con partículas. Si tienes partículas, un número enorme de partículas, están todas girando, pero en direcciones completamente arbitrarias. El objeto final no tiene momento angular, pero cada una de las partículas sí tiene. Y entonces tienes una fuerza centrífuga efectiva que sostiene al objeto. Entonces, esta es la idea para poner algo que tiene que ver con momento angular, por lo menos esta fuerza centrífuga que te permitiría tener objetos en principio más masivos, porque hay una fuerza centrífuga que contrarresta la gravedad. Entonces, podrías tener objetos más masivos. Entonces, tenemos simetría esférica y luego hacemos el mismo ansatz de antes, de las estrellas de bosones típicos, de la parte temporal es una E a la I omega t, es una oscilación armónica. Entonces, al hacer este ansatz y además esta suma de términos, el tensor de energía momento final es estático y además es esféricamente simétrico. Entonces obtenemos esas dos propiedades y entonces quiere decir que podemos estudiar este objeto completamente en simetría esférica, ¿sí? Las ecuaciones que obtenemos están ahí. Como el objeto tiene simetría esférica, podemos escribir una métrica del espacio-tiempo en simetría esférica. Elegimos por simplicidad el radio de área
de manera que solo tenemos básicamente dos funciones desconocidas, la función de acá temporal, que es lo que llamamos la función de lapso, y este cociente métrico radial gamma, que lo podemos reescribir en términos de una función de masa m de esta forma. Entonces, m es una función del radio y alfa es una función del radio. Sustituimos todo esto en el sistema de ecuaciones Einstein-Klein-Gordon. Entonces, son las ecuaciones de campo de Einstein más las ecuaciones más la ecuación de Klein-Gordon. Sustituimos en las ecuaciones y nos queda al final un conjunto de estas tres ecuaciones diferenciales ordinarias en R. Si se fijan, justamente aquí aparece el término L, que es un término centrífugo, aparece en las ecuaciones, pese a que el sistema tiene simetría esférica. Y es el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Es un sistema de ecuaciones en diferencias diferencial ordinaria en términos de R, que nos daría las tres funciones desconocidas, que son la función de masa, la función gamma, y la otra función es la amplitud de los campos, que bueno, aquí hay un cambio de notación, aquí la llamamos phi y luego aquí la llamamos psi, ¿ok? Entonces esta psi. Entonces necesitamos encontrar la forma de la psi y las funciones métricas, la alfa, que es esta de acá, y la función métrica gamma, ¿ok? O m si quiere, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces es un sistema de ecuaciones no lineal que hay que resolver, y además es un sistema de eigenvalores, porque la frecuencia omega, que está aquí, no puede tomar cualquier valor. De hecho, si uno toma valores arbitrarios de la frecuencia, normalmente lo que uno encuentra son soluciones que explotan exponencialmente hacia infinito. Entonces, imponer la condición de frontera de que estas soluciones deben de caer en infinito, ir a cero en infinito, que tenga un objeto compacto, nos dice que la omega solo puede tomar un espectro discreto de valores. Entonces, es un problema de eigenvalores que hay que resolver. I was wondering, like, in this solution, you are like in the action for the scalar field, Yeah. you only have a mass term. Yes. So you don't have an additional potential, right? You can do it with a general potential, but for this case, the potential is just a mass. Okay, and there is no restriction in the form of the potential to make this decomposition in. That's a very good question. Yeah, if you want the decomposition in spherical harmonics to work, then it has to be just a mass term. If you put a general potential in here in the Klein-Gordon equation, then and you do this decomposition, then the other step doesn't work. You cannot cancel the spherical harmonics, right? The correct, like my interpretation of the thing is, like you said, is like particles are rotating, but they are rotating in a randomic manner. So the total angular momentum is zero for the compact object. And my interpretation for this is precisely that, like, you have non-interacting particles because you don't Yes. have an additional potential. So it's like they can Exactly. do whatever they want. Yeah, the potential is pure mass because we need the term to be quadratic in the fields. Otherwise, we cannot use the properties of the spherical harmonics to reduce the whole thing, right? So it happens because precisely the potential is just quadratic. So then you can take all the properties of spherical harmonics and use the summation of y times y conjugate and to eliminate all the terms, right? So yeah, it's just mass. They're not interacting. Entonces, bueno, resolvemos este sistema de ecuaciones y lo que tenemos que hacer es resolverlo numéricamente. Son ecuaciones no lineales. Partimos del origen y tomamos un código numérico que resuelve del origen hacia afuera. Utilizamos, para los que sepan de métodos numéricos, utilizamos un método de Schutting, que es tomas un valor central del campo. El parámetro libre es el valor central del campo, sí, en el origen. Porque la m en el origen vale 0, la gamma en el origen vale 1 y la epsilon en el origen vale 1. Entonces, esos ya están fijos. Entonces, el parámetro libre es el valor central del campo, la psi. Tomamos ese parámetro libre, elegimos un valor arbitrario de omega de la frecuencia, integramos hacia afuera. Típicamente, la solución explota. Y entonces, uno empieza a modificar el valor de omega poco a poco hasta que encuentra un valor de omega en donde la solución no explota. Se llama un método de Schutting. Entonces, lo que hacemos para encontrar soluciones para cada L y para cada valor central del campo psi. ¿Okay? Cuando encontramos soluciones, a estas las llamamos estrellas de L bosones. ¿Okay? La presencia de ese término centrífugo que está en estas ecuaciones, aquí y acá, implica un comportamiento de las funciones muy especial cerca del origen. Resulta que para un valor dado de L, la función psi en el origen tiene que ir como R a la L. En el origen va a 0 y va como R a la L, excepto si L es 0, entonces, en ese caso es fijo. ¿Okay? Como esto es un problema numérico, lo que hacemos es redefinimos la variable
y definimos una nueva variable u que es psi entre R a la L, y entonces esa en el origen es finita. Y trabajamos en realidad con esa. Imponemos condiciones de frontera, que son las siguientes. En el origen la u es arbitraria, el valor de u es arbitrario, es libre. Como les comentaba, la función alfa y la función gamma valen 1 en el origen por razones geométricas, porque el espacio-tiempo tiene que ser localmente plano en el origen, entonces tiene que valer 1. Bueno, estrictamente esta no, ahorita les digo por qué. Y la derivada de u tiene que ser 0 porque queremos una solución suave. Básicamente ese es el campo escalar. Entonces queremos que la solución sea suave en el origen. Entonces su valor en el origen es arbitrario, pero su derivada es 0. Esta vale 1 en el origen por la propiedad de que el espacio tiene que ser localmente plano. La alfa estrictamente no tiene que ser 1 en el origen. La alfa lo que tiene que ser en el origen, lo que tiene que ser es 1 en infinito. Porque en infinito tenemos que reducirnos a Minkowski. Entonces la alfa debe ir a 1 en infinito, pero inicialmente no sabemos cuánto vale en el origen. Entonces lo que hacemos es un truco, le damos un valor 1 en el origen, integramos hacia afuera, y ya que encontramos una solución, usamos el hecho de que estas ecuaciones son invariantes ante un cambio de escala, de la siguiente manera. Si ustedes alteran el valor de alfa y al mismo tiempo alteran el valor de la frecuencia, los multiplican por un mismo número arbitrario lambda, las ecuaciones son completamente invariantes. Entonces lo que hacemos es determinamos el valor de lambda para hacer que el lapso en el infinito vaya a 1. Entonces rescalamos el lapso y eso también rescala la frecuencia, ¿ok? Y pedimos también como condición de frontera que el campo U decaiga en infinito exponencialmente. Y eso es lo que nos da un problema de eigenvalores, ¿ok? Entonces, así es como resolvemos el sistema. Y, por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí. Para un valor dado de L, por ejemplo, el ejemplo que aquí tenemos es L igual a 1. Elegimos valores centrales de la U, el que sea arbitrario, el que queramos, y para cada configuración encontramos una frecuencia específica. Este es un ejemplo de una solución. Hay toda una familia de soluciones para cada valor de L, pero esta es una particular. Entonces, tomando L igual a 1, encontramos una solución, por ejemplo, que tiene esta forma. O sea, psi va a 0 linealmente en el origen, que es lo que debería ser, porque cuando L igual a 1, psi debería ir como R. Y estos son los valores de la función alfa, que empieza en 0.7 y pico y va a 1, de la función gamma, ¿sí? Y de la función, la densidad de energía, esta densidad de energía del campo, ¿ok? Esta solución particular. Entonces, este es un ejemplo de una solución, pero lo que hay que hacer es encontrar muchas, ¿sí? Toda una familia de soluciones, ¿ok? Entonces, nada más para que vean nada más cómo se comportan en general. Y este es el resultado de las diferentes familias. Aquí mostramos los ejemplos para diferentes valores de L igual a 0, 1, 2, 3 y 4. L igual a 0 son las estrellas de bosones que se estudiaron desde los 80s, que todo el mundo conoce, son las L igual a 0. Las L igual a 1, 2, 3 y 4 no se conocían, son las que encontramos en estos trabajos. Y esta es toda la familia de soluciones. Aquí graficamos la masa contra el radio. De hecho, no hay un radio. No hay un radio real porque estos objetos, el campo decae exponencialmente. Entonces, estrictamente el radio es infinito. Pero definimos un radio efectivo como aquel radio en el que está contenida el 99% de la masa. Entonces, a ese le llamamos el radio 99, que es una especie de radio efectivo, donde dice aquí está contenida el 99% de la masa y ese es el que usamos para graficar las soluciones. Entonces aquí esta gráfica muestra la masa total de las configuraciones contra el radio efectivo, radio 99, ¿sí? Para cada una de las familias, la familia que tiene L igual a 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Como les comentaba, esta se conoce desde hace mucho, desde hace 40 años, y todas tienen esta propiedad. La masa sube, alcanza un valor máximo y luego se va. ¿Okay? Entonces en todas tenemos un máximo de la masa. De hecho, las que tienen menos masa, las que van a masa 0 son de aquel lado. Nos vamos hasta allá y estas son las que tienen la amplitud del campo central, se va a 0. Entonces, cuando la estrella, digamos, desaparece porque no tenemos nada, cuando mandamos el campo a 0 en todos lados, estamos yéndonos a la derecha en esta gráfica. ¿Okay? Que es un poco antiintuitivo porque la que tiene masa 0 tiene radio infinito. ¿Okay? Pero básicamente lo que pasa es que es un límite. ¿Okay? Si vas bajando la masa, el radio se hace cada vez más grande. Entonces, en el límite de masa 0, el radio es infinito. Pero luego la masa va aumentando, alcanza un máximo de la masa y luego la masa vuelve a bajar. ¿Sí? Y típicamente hace estos caracolitos, ¿ok? Se ve mejor en la gráfica de al lado. Esta es la masa contra el radio efectivo, esta es la masa contra la frecuencia de oscilación de la estrella de bosones. Si no hay estrella, la oscilación, la frecuencia es 1, que básicamente, bueno, en este caso la frecuencia, estamos tomando masa igual a 1, ¿ok? Para simplificarnos la vida, tomamos el parámetro de masa del campo escalar igual a 1, entonces esto es frecuencia igual a masa, ¿ok?
La frecuencia vale lo mismo que la masa, quiere decir que ahí no hay estrella, no hay nada, ¿sí? Y cuando empezamos a subirle la energía a la estrella, entonces cuando tienen momento angular de 0, entonces hacen este caracolito, y luego cuando tienen 1, 2, 3 y 4, van siendo más para arriba. Entonces el valor máximo de la masa crece, cosa que era lo que nos interesaba, porque estos objetos pueden ser más masivos y más compactos. Este es el efecto del término de centrífugo. El término centrífugo aumenta la masa máxima de la estrella porque justamente está en contra de la gravedad. Está luchando contra la gravedad. Entonces tenemos masas efectivas más grandes, ¿sí? Y otra cosa interesante que hemos encontrado es que igual que pasa en las estrellas de neutrones, que seguramente algunos de ustedes conocen, lo que pasa, hay un drama parecido, también sube la masa y lo tiene el máximo. Soluciones a la derecha del máximo deben ser estables, soluciones a la izquierda del máximo deben ser inestables ante perturbaciones dinámicas, ¿ok? Entonces, es lo mismo que encontramos aquí. Este fue como un primer artículo que hicimos, que eran nada más las soluciones estacionarias, y luego quisimos entender qué pasaba cuando las perturbábamos. Entonces, el siguiente estudio que hicimos fue una simulación dinámica, ¿sí? De la compacidad. Es muy buena pregunta, pero no la tengo, no traje la gráfica, pero básicamente puedes dividir este entre este, ¿no? Tienes compacidades máximas del orden de, me parece que del orden de 0.2, pero no estoy seguro, no me acuerdo bien, ¿no? Un agujero negro es 0.5, ¿no? Entonces aquí alcanzamos capacidades máximas del orden de 0.2 o 0.2 y fracción, creo. No me acuerdo el número exacto, pero... In this case, the lines that we are observing are for single L equal 1. L equal 1, L equal 2, L equal 0, 1, 2, 3, 4. So we can also superimpose them. Oh, yeah, in principle, you can put one on top of the other, and we call those multi-L boson stars, but I don't have graphs of those, but you can add one on top of the other. This is a single L in each case. Yeah. Entonces, después lo que quisimos fue hacer simulaciones dinámicas para ver realmente cuáles eran las propiedades de estabilidad. Entonces, lo que hacemos es, a t igual a 0, el campo, como la oscilación es a la I omega t, a t igual a 0, el campo es puramente real, la parte imaginaria es 0, está apagada. Y entonces consideramos perturbaciones de 3 tipos, manteniendo la derivada, la perturbación de la parte imaginaria igual a 0 y la perturbación de la derivada temporal de la parte real igual a 0. La razón de hacer eso es que esto garantiza que lo que llamamos la construcción de momentos se preserva de manera trivial. No tenemos que resolver la construcción de momentos, solo la hamiltoniana, pero tenemos bastante libertad en darle patadas a este objeto, sin que se nos compliquen mucho los datos iniciales. Los datos iniciales son completamente autoconsistentes, es decir, tenemos la solución estacionaria, modificamos el campo o su derivada temporal de la derivada temporal de la parte imaginaria, por ejemplo, o el campo real, los modificamos un poquito y volvemos a resolver la construcción hamiltoniana, para asegurarnos que los datos son completamente consistentes, perturbados de una manera finita. Muchas veces esto no es necesario, muchas veces lo que la gente hace es toma la solución estacionaria, la pone en el código numérico y la deja evolucionar, y ya sabes que hay una pequeña perturbación de todas formas, porque tienes un pequeño error numérico de truncado, y ese error numérico de truncado es una perturbación en sí mismo, y entonces lo puedes evolucionar así. Si la solución es estable, no le va a pasar nada, y si es inestable, eventualmente esto va a hacer que haga algo raro. A nosotros no nos gusta hacer eso, porque cuando haces eso, no tienes ningún control sobre el tamaño de la perturbación. El tamaño de la perturbación es tu error numérico, no hay control. Y además no puedes hacer pruebas de convergencia, porque aumentan la resolución y tu error efectivo es más pequeño, y entonces esto no puedes hacer una prueba de convergencia consistente. Entonces preferimos hacerlo de manera totalmente autoconsistente, y elegimos perturbaciones diferentes. Por ejemplo, le podíamos poner perturbaciones internas de diferentes tipos, en donde perturbábamos el campo real o perturbábamos la parte imaginaria de la derivada temporal, o una perturbación externa, donde básicamente tienes el objeto y le lanzas desde fuera campo escalar. Le avientas algo, le avientas una cáscara de campo escalar pequeña y se lo dejas caer encima a ver qué hace, ¿no? Entonces, ese es el tipo de perturbaciones que estudiamos. Y como les digo, encontrábamos soluciones completamente autoconsistentes de la solución hamiltoniana para poder hacer pruebas de convergencia muy estrictas de lo que estaba pasando en estas perturbaciones. Y por cierto, la masa total, aquí les comento cómo calculamos la masa total del objeto. Tenemos la métrica se puede escribir así, con una función de masa que se llama la masa en Misner-Sharp.
A partir de ahí puedes demostrar analíticamente que el escalar de Ricci se expresa de esa manera en términos de función, ¿sí? Y sustituyes eso en una ecuación que se llama la constricción hamiltoniana, y entonces obtienes esta expresión para esta derivada, es esta expresión en términos de curvaturas extrínsecas, densidad de energía, etcétera, y básicamente lo que hacemos es la integral nos da la masa total. Si el sistema es completamente estático, estas K son todas cero, esta K es básicamente la derivada en el tiempo de la métrica espacial. Entonces, para una solución estática, las K son cero, entonces me queda que la masa es la integral de la densidad de energía, cosa que uno espera, ¿ok? Pero bueno, esto es completamente consistente en relatividad general, que no es... Aunque intuitivamente uno podría haber escrito lo mismo, pero esto está completamente demostrado, ¿ok? Es realmente... De hecho, una cosa interesante que hay que notar, si quito las Ks, esto es la integral de la densidad de energía R cuadrada de R, que es lo que uno hubiera escrito en física newtoniana. Pero estamos en un espacio-tiempo curvo. Y estamos en un espacio-tiempo curvo y de todas maneras esa es la expresión. No hay correcciones debido a la curvatura del espacio. Lo que ya es interesante, que la integral de la masa total es directamente la integral de la densidad de energía sobre un elemento de volumen plano, no sobre un elemento de volumen curvo. Y esto lo que garantiza es que esta integral de la densidad de energía incluye lo que normalmente hubiéramos llamado la energía potencial, en término newtoniano, ya viene incluido aquí. Entonces, así es como calculamos la masa. También existe una corriente conservada. Como es un campo escalar complejo, hay una corriente conservada de Noether, que está escrita ahí arriba, esa es J, psi conjugada por el gradiente phi menos al revés. Es conservada, y esto implica que hay una densidad de bosones asociada a una densidad de partículas que podemos asociar aquí, y un número total de partículas conservado que llamamos NB, que se obtiene simplemente integrando la densidad de bosones, que es la componente esta de aquí, que es la componente cero de eso de acá, sobre el elemento de volumen. Este sí es el elemento de volumen curvo. Esta gama que aparece aquí viene del elemento de volumen curvo, es la métrica radial, que no aparecía en la otra, ¿ok? Entonces eso es interesante. Habiendo definido la masa y el número total de partículas, que es esta cantidad conservada de Noether, podemos definir una cantidad bien interesante que llamamos la energía de amarre, binding energy en inglés, que es básicamente la diferencia entre la masa total y la masa en reposo total. La masa en reposo total se obtiene multiplicando el número de partículas por la masa de cada partícula. Entonces tengo el número de partículas NB, lo multiplico por el parámetro de masa de la ecuación de Cahen-Gordon, mu, me da la masa en reposo de las partículas. Eso lo resto de la masa total del objeto, y lo que queda lo llamo la energía de amarre. Básicamente lo que estamos haciendo, esta masa total del objeto tiene tres contribuciones. Tiene contribuciones de la masa en reposo, contribuciones de lo que llamaríamos energía cinética y contribuciones de lo que podríamos llamar energía potencial. Están las tres ahí. Si le quito la masa en reposo, lo único que me queda es energía cinética más potencial. Y eso es la energía de amarre. Entonces, eso definimos como energía de amarre. Y lo que uno puede ver es que si esta cantidad de energía de amarre es negativa, obtenemos un sistema que está ligado gravitacionalmente. Y si es positiva, tenemos un sistema que no está ligado gravitacionalmente, pese a que es estático, ¿okay? Pese a que el espacio-tiempo es estático, el campo oscila y es estacionario, no está ligado gravitacionalmente. Entonces, ¿qué espera uno? Uno espera que un sistema que no está ligado gravitacionalmente lo perturbo ligeramente y no se va a quedar, porque no está ligado. Entonces, eso lo espera uno, pero también resulta que hay sistemas, hay configuraciones que sí están ligadas gravitacionalmente que tampoco son estables. Entonces, ¿qué resultados obtenemos? Resulta que para cada valor de L encontramos más o menos lo esperado. Hay tres regiones de interés. Hay configuraciones estables, configuraciones inestables, pero que sí están ligadas gravitacionalmente, y configuraciones que no están ligadas gravitacionalmente, que también todas resultan ser inestables. Eso es lo que obtenemos. En la solución de soluciones estables ligadas ante pequeñas perturbaciones, la solución solo oscila alrededor de la solución estacionaria, y ahí se puede quedar para siempre. En la otra región, en la que tenemos soluciones inestables, pero que sí están ligadas gravitacionalmente, dependiendo del tipo de perturbación, hay dos posibilidades. Si uno lo perturba de cierta manera, la configuración colapsa a un agujero negro, y si uno lo perturba de otra manera, la configuración migra a la rama estable. O sea, estábamos en una configuración inestable, pero que está ligada gravitacionalmente, puede escupir un poco de campo escalar y migrar a una configuración que sí es estable. O puede colapsar un agujero negro.
En cambio, en la región de las configuraciones que no están ligadas gravitacionalmente, hay dos posibilidades también. Depende cómo uno lo perturbe. Pueden colapsar un agujero negro o pueden simplemente dispersarse al infinito. Como no están ligadas gravitacionalmente, las perturban, se deshacen. O pueden colapsar un agujero negro. Son el tipo de soluciones que encontramos. Esto pasa para cada valor de L. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, para el caso L igual a 2, hicimos este ejemplo. Lo que muestro en la figura son las diferentes configuraciones iniciales, 4 diferentes modelos. La configuración A, que es esta que está aquí, este es el campo con función del radio. Esta configuración A está en la región estable, ligada gravitacionalmente. La configuración B, que es la que está acá, esta de acá, ¿sí? Es una configuración inestable, pero también ligada gravitacionalmente. Y la C y D son configuraciones inestables no ligadas y son básicamente la misma, salvo que las perturbaciones iniciales ligeramente distintas. ¿Okay? C y D son lo mismo, salvo por la perturbación inicial. En el caso de la configuración C, hay una perturbación aquí en el máximo, y entonces no se alcanza a ver muy bien, pero los máximos no son exactamente idénticos, porque a uno le modificamos el máximo, lo perturbamos, y en la otra, lo que hicimos fue una perturbación acá afuera. Acá sí no se ve, pero aquí se ve una pequeña gaussianita. Le pusimos una gaussianita externa afuera, y se la vamos a dejar caer. ¿Sí? Entonces son las diferentes configuraciones en este caso. Entonces vamos a mostrar los resultados. Hicimos muchas de estas simulaciones, ¿ok? Hicimos cientos, pero aquí quería que vieran estas. Para la configuración A, que es estable, lo que hicimos fue modificar la amplitud del campo escalar, la parte real, un 1% en la zona cercana al máximo. Donde está el máximo le sumamos un 1% al valor del campo escalar. Y entonces eso es un pequeño golpe. Y lo que obtenemos empieza a oscilar. Por ejemplo, esta es la función del lapso, la alfa. El valor central, el valor en el origen, que empieza aquí, baja, sube y luego se queda muy tranquilo oscilando para siempre, ¿sí? El valor de la norma del campo escalar en el origen es la que está acá. Para una solución estacionaria eso es constante, porque la parte real e imaginaria oscilan fuera de fase y la norma se mantiene constante. Para esta configuración perturbada oscila, pero no hace gran cosa, y si se fijan la escala, la diferencia es muy pequeña, 0.1515, 0.0153. Entonces son oscilaciones pequeñísimas, pero estables. La masa calculada en la frontera de este objeto baja ligeramente y se vuelve a bajar. Entonces baja casi nada. Otra vez si ven la escala, está bajando menos del 1%. O sea, se queda así. Y el número total de bosones sube y se mantiene constante. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace, es una solución estable. Esta es otra solución en la rama B, el ejemplo B, que era una configuración inestable pero ligada gravitacionalmente. A esta le hicimos una pequeña perturbación negativa, o sea, le quitamos un poco de campo cerca del máximo, le bajamos un 1% el campo en el máximo, y entonces empieza a modificarse y lo que hace es pierde masa y luego empieza a oscilar alrededor de una solución que es distinta a la inicial. O sea, la solución inicial, la función alfa estaba aquí en el origen, y rápidamente sube y empieza a oscilar alrededor de un valor que está más bien centrado en 0.85. Está oscilando alrededor de un valor distinto al valor que era inicial. La norma del campo escalar inicialmente estaba acá, baja y empieza a oscilar también alrededor de un valor que es lejos del valor inicial. La masa baja, ahora sí ven que baja mucho, de 1.6 a 1.40 y tantos. Baja y empieza a sentarse, y también el número de bosones baja y empieza a sentarse. Entonces, digamos, una migración. La solución está pasando de una solución a otra y luego se queda ahí, oscilando. Es una migración. Y luego la configuración C, que le habíamos hecho dos diferentes tipos de modificaciones. En esta le hicimos una modificación del 0.5% en el máximo del campo escalar. Le sumamos 0.5% al valor. Y lo que obtenemos es algo bien interesante. El lapso esta es una configuración gravitacionalmente muy fuerte, tiene mucha masa. Entonces el valor central de la función del lapso era 0.5. Básicamente esa es la dilatación del tiempo. La dilatación gravitacional del tiempo es 50%. Es muy intensa. Y después de la perturbación sube y se llega a 1. ¿Y cuánto vale? Cuando es 1, esto es mi coste. Entonces, la norma del campo escalar se desploma y va a 0. ¿Sí? La masa en la frontera se desploma y va a 0, y el número de bosones se desploma y va a 0. Esto es una configuración que se deshizo. Radió todo el campo escalar a infinito y acabamos en Minkowski.
Y en cambio esta última, aquí lo que hicimos fue dejarle caer campo escalar desde fuera. Pusimos una pequeña, una cáscara de campo escalar pequeña, con pequeña amplitud afuera, se la dejamos caer. Entonces cuando le cae encima esta configuración, pasa algo muy diferente. El valor central del lapso que estaba igual antes, el 0.5 aproximadamente, se desploma a 0, baja a 0. El máximo de la métrica radial, aquí es la métrica radial, su valor máximo normalmente es alrededor de 1, 1.5, 1.6, y empieza y ¡pum! Se va, explota. Y aparece un horizonte, localizamos un horizonte aparente en esta simulación que en las otras no había. Entonces, durante un cierto tiempo no pasa nada, y a un tiempo de aproximadamente 120 aparece un horizonte aparente. Esta es la posición del horizonte, crece, el radio crece, pero si uno calcula el área del horizonte, esa no crece, bueno, crece un poco primero y luego se asienta, queda constante. Entonces, lo que tenemos es formación de un agujero negro. El área del horizonte me da la masa, básicamente, del horizonte. Entonces, se formó un agujero negro. De hecho, esta es la masa, no es el área, que tiene esta masa. La línea punteada aquí, negra, es la masa inicial de la configuración. La masa ADM inicial de la configuración es la línea puntada, y esta es la masa del horizonte que se forma, crece y luego se queda plana, ligeramente abajo de la masa inicial. Quiere decir que no se tragó todo, hubo algo que se radió infinito, pero poco, y se formó un agujero negro. Entonces tenemos todos este tipo de posibles comportamientos, los podemos seguir en el tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que les quería contar de las estrellas del bosón. Son más masivas que las estrellas con L igual a 0 en general. La masa máxima crece. La comparticidad máxima también crece, pero nunca llega a 0.5, nunca pasa de 0.20 y tantos. ¿Okay? Y ante perturbaciones tenemos este tipo de comportamientos interesantes. Configuraciones estables, configuraciones inestables ligadas gravitacionalmente, que pueden migrar a una solución estable bajo una perturbación, o configuraciones inestables no ligadas gravitacionalmente, que colapsan o que se dispersan. Sí, hay perturbaciones lineales no sé si en el caso más general, pero sí se ha hecho. Oliver es el experto en eso, si le quieres preguntar a Oliver, él es el que sabe más de eso. Y sí ha encontrado básicamente lo que pasa en diferentes, en la parte inestable, con te estás moviendo van apareciendo cada vez más y más modos inestables, ¿no? Primero nada más tienes un modo inestable en la progresión lineal, y luego tienes cada vez más, ¿no? Entonces te van haciendo más y más y más inestables. Sí, para una versión newtoniana se sabe mucho mejor. Para la versión relativista, por eso no sé qué tan en general se ha hecho. Creo que para L igual a 0 está bien entendida, pero es bastante más complicado. Las perturbaciones son esféricamente simétricas, digamos. Sí. Porque hay un fine aquí de que todo se cancela. Todo es esféricamente simétrico, sí. Sí, en estas simulaciones que les muestro, todas son esféricamente simétricas. ¿Okay? De hecho, una cosa que se ha demostrado, que no lo hicimos nosotros, pero lo hizo un grupo en Portugal, demostró que si lo que tienes es, si tomas la simulación en 3 dimensiones, tus datos iniciales tienen simetría esférica, pero tu simulación es en 3 dimensiones, entonces resulta que las estrellas con L igual a 1 no se mantienen esféricamente simétricas, se deforman. Y acabas con algo que sí se mantiene estable, pero que ya no tiene simetría esférica. Entonces eso lo que nos indica es que para L mayor que 0, la configuración con simetría esférica no es la que tiene menor energía. La configuración de menor energía no tiene simetría esférica. Entonces eso es interesante, pero eso no lo estamos haciendo nosotros. Nuestro código ahorita es simetría esférica, ¿no? De la otra cosa que les quería platicar es también un tema diferente, también relacionado con estrellas de bosones, con el que he estado trabajando con mis estudiantes. En este caso les voy a hablar de estrellas de bosones con carga eléctrica, aunque lo hemos hecho también para estrellas de Broca, y lo estamos haciendo con estrellas de Dirac ahora también. Entonces ahora nos regresamos a las estrellas de bosones sin momento angular, L igual a 0, pero añadimos carga eléctrica. Entonces, como tenemos un campo complejo, el campo complejo tiene una corriente de Noether conservada, y yo puedo asumir que esa corriente de Noether conservada es básicamente una corriente eléctrica. Le pongo un parámetro de carga enfrente, una Q minúscula, y digo, esto es una corriente eléctrica, y esa Q es un nuevo parámetro libre, el valor de Q, y resuelvo el sistema de ecuaciones, nada más que ahora, como es una corriente eléctrica, tengo que agregar las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Entonces ahora tengo que resolver el sistema de Einstein, Maxwell, Klein, Gordon, ¿sí?
y ver a qué llegamos. De hecho, esto se había estudiado, la primera persona que lo estudió fue en el 89, pero no lo estudió con mucho detalle. Y luego se volvió a estudiar en el año 2013 por Pugliese, Quevedo, Rueda y Ruffini. Y por eso nosotros le pusimos el título Revisited. Revisited. Este fue un proyecto muy interesante porque se lo puso un estudiante de licenciatura como proyecto de tesis. Y la idea simplemente era que reprodujera lo que habían hecho los otros artículos y ver que podía manejar el código, que se podía reproducir. Y al final resulta que no estaba reproduciendo lo que estaban haciendo los otros artículos y encontramos que los otros artículos tenían algunos errores. Entonces por eso lo publicamos, porque básicamente corregimos resultados que había en artículos anteriores. Pero también es un ejercicio muy bonito teórico también, porque hay que partir desde los lagrangianos, escribir el lagrangiano, escribir las ecuaciones de campo, reducir asimetría esférica, etc. ¿Okay? Entonces partimos del lagrangiano de arriba, que es el lagrangiano para un campo escalar complejo, masivo, aquí está el término de masa, con carga eléctrica, y entonces está acoplado con un parámetro Q, está acoplado al potencial, al cuatropotencial electromagnético, y este es el lagrangiano del campo de Maxwell. ¿Okay? Entonces, a partir de ese lagrangiano, uno obtiene, bueno, F es simplemente el tensor de campo electromagnético. Por el lagrangiano uno tiene las ecuaciones de campo, que básicamente son las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de Klein-Gordon, pero esta derivada es la derivada invariante de norma, ahora para el caso electromagnético, más las ecuaciones de Einstein, que ya no escribimos ahí, pero las ecuaciones de Einstein también, ¿ok? Hay una corriente conservada de Noether, como en el caso anterior, nada más que ahora le pego con un parámetro Q y digo, esa es una corriente eléctrica. Entonces, esto es lo que se va a acoplar a las ecuaciones de Maxwell aquí, ¿ok? Con esta J. Entonces, eso es lo que sale directamente del lagrangiano. Entonces, lo que tenemos que resolver, otra vez lo que hacemos es asumimos simetría esférica, asumimos el ansatz armónico para el campo de Klein-Gordon, y ahora tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para la métrica radial, la función del lapso, el potencial electromagnético y el campo de Klein-Gordon. ¿Okay? Básicamente, nada más, como estamos en simetría esférica y estamos asumiendo que todo es estático, lo que tenemos es un problema electrostática. ¿Okay? O sea, no hay campo magnético. El campo magnético es cero. Las componentes espaciales del 4 vector de potencial son cero, nada más nos interesa la componente puramente temporal, la que llamamos A. Y de hecho, la redefinimos de otra manera. De hecho, la vamos a llamar F, ¿ok? ¿Sí? Aquí. Y entonces, tenemos ahora que resolver para 4 funciones, ¿ok? Aquí no voy a escribir todas las ecuaciones, son muy complicadas, nada más quiero escribir la ecuación de Klein-Gordon para que la vean. La ecuación de Klein-Gordon ahora toma esta forma, donde psi es la psi de aquí, ¿sí? La A, de hecho, perdón, la anotación es un poco confusa, porque esta A no es el 4 potencial, esta es la métrica radial. La métrica radial GRR la llamamos A, y a la componente temporal de A del 4 potencial le llamamos F, ¿ok? Entonces, lo que queda es esta ecuación, que básicamente es la ecuación de Klein-Gordon, el parámetro de masa, la frecuencia, y aquí aparece el potencial. Entonces, lo que se modifica básicamente es esto. En una estrella de bosones ordinaria, aquí nomás había omega. Ahora es omega menos Q por F. Entonces, es ese término extra y tenemos más ecuaciones a resolver. Lo que vamos a pedir como condiciones de frontera en infinito es que en infinito el lapso sea 1, la métrica radial sea 1 y el potencial eléctrico sea 0 en infinito. Y vamos a pedir también decaimiento exponencial, y esto implica, otra vez que pasaba igual que antes, que la frecuencia tiene que ser menor que la masa del campo escalar. De otra manera, no es posible tener un decaimiento exponencial. Entonces, con esas condiciones resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y en este caso es un poco más interesante la situación. En el caso de una estrella de bosones sin carga eléctrica, yo les había comentado, el lapso tiene que ir a 1 en infinito, pero no sabemos cuánto vale en el origen. Entonces lo que hacemos es, empezamos con el lapso igual a 1 en el origen, integramos y luego rescalamos, porque todo el sistema de ecuaciones se puede rescalar. Tiene una propiedad de rescalamiento. ¿Sí? Pero ahora tenemos una cosa más complicada, porque el potencial eléctrico debe ir a 0 en infinito, pero tampoco sabemos cuánto vale en el origen. Valdrá algo, seguramente un valor negativo, pero no sabemos cuánto. Entonces lo fijamos en 0 en el origen e integramos hacia afuera. Entonces integramos con el lapso igual a 1 en el origen y potencial eléctrico igual a 0 en el origen. Integramos hacia afuera. Y obtenemos valores en infinito donde el lapso no es 1 y el potencial eléctrico no es 0. Algún valor tendrá. Entonces primero rescalamos el lapso. Ya que rescalamos el lapso, al mismo tiempo que se rescala el lapso, se rescala la frecuencia.
Entonces obtenemos una frecuencia reescalada, ¿sí? Y ya que hicimos eso, rescalamos el lapso y rescalamos la frecuencia, ahora hacemos una transformación de norma eléctrica. En el caso electromagnético, en la parte electromagnética, hacemos una transformación de norma para hacer que el potencial F ya no vaya, ya no tenga un valor distinto de cero en infinito, sino que vaya a cero en infinito. Lo bajamos y eso no es un rescalamiento, eso es una transformación de norma. Entonces hacemos la transformación de norma correcta en todas las ecuaciones y me da una frecuencia final. Entonces básicamente acá tenemos tres frecuencias. La frecuencia inicial que encontramos como eigenvalor del problema con nuestras condiciones de frontera iniciales. Luego rescalamos el lapso y hay que rescalar la frecuencia y eso me da una segunda frecuencia. Y luego hacemos una transformación de norma para cambiar el valor en infinito del potencial eléctrico y eso me da una tercera frecuencia y esa es la frecuencia física. La frecuencia en la que va a estar oscilando el sistema de verdad. Es la tercera, la que obtenemos a través. Y esto era parte del problema que tenían los artículos anteriores. Los artículos anteriores no habían tomado en cuenta esto y obtenían frecuencias muy diferentes y si luego tratabas de simular eso no oscilaba con la frecuencia que ellos decían. Entonces, ¿qué frecuencia encontraron? Pues, quién sabe. No estaban haciendo este procedimiento bien. Entonces, la que nosotros encontramos, después lo ponemos a oscilar y revisamos que el sistema está oscilando efectivamente con esa frecuencia que nosotros determinamos. ¿Okay? Otro valor, otra cosa interesante que además ya se sabía desde los primeros trabajos es que debe haber un valor crítico de la carga. Nuestro parámetro de carga Q, relacionado con nuestra masa, parámetro de masa mu, hay un valor crítico. Y esto uno puede pensar de la siguiente manera. Si estuviéramos en el caso completamente newtoniano, si Q es igual a mu, aquí estamos trabajando no en unidades usuales electromagnéticas, sino estamos usando unidades gaussianas. ¿Okay? En estas unidades que trabajamos, si Q fuera igual a mu, el potencial gravitacional, que es atractivo, estaría completamente compensado por el potencial coulombiano, que es repulsivo, porque todas las partículas son idénticas, lo que quiere decir que tienen la misma carga. Como todos tienen la misma carga, el potencial coulombiano es repulsivo. Si los dos parámetros masa y carga son idénticos, esas dos fuerzas se cancelan. Y entonces uno no esperaría soluciones con Q mayor que mu. Por lo menos no en el caso newtoniano. ¿Okay? Entonces le damos el valor crítico. ¿Okay? Aquí ponemos otra normalización porque en otros artículos habían usado una normalización diferente con una raíz de 2. Pero para la que usamos nosotros simplemente son iguales. ¿Ok? Y entonces uno no esperaría soluciones más allá de este valor crítico. Y estas son las familias de soluciones que encontramos. De hecho, como aquí usamos la normalización de los otros artículos, el valor crítico no es 1, sino 1 entre raíz de 2, porque estoy usando la normalización que usaban en los otros artículos. Pero aún así, estas son las familias que encontramos para diferentes valores de la carga. Ahora ya no de la L, en este caso L siempre es 0, no hay momento angular, pero el valor de la carga lo puedo modificar libremente. Entonces puedo empezar con carga igual a 0, en cuyo caso me regreso a las soluciones de ecuaciones de bosones que se conocen desde los 80s. Entonces uno nomás checa que te está saliendo todo bien contra soluciones conocidas y esa es la línea negra. ¿Sí? Esta es la gráfica de la frecuencia contra el valor central del campo. Es la frecuencia en unidades de la masa efectiva y el valor central del campo en unidades de masa plana. ¿Sí? Entonces la línea negra es lo que se conoce de toda la vida, sin carga, y luego vamos subiendo el valor del parámetro de carga a 0.2, 0.4, punto, etcétera. El valor crítico es 1 entre raíz de 2, que es este de acá. Y luego, cosas interesantes que ver de esta gráfica. Primero, encontramos soluciones para Qs mayores que el valor crítico, pero no mucho mayores, ¿ok? El valor crítico en estas unidades es 1 entre raíz de 2, que es 0.707, y logramos encontrar soluciones hasta valores de 0.74. Entonces, eso es interesante, o sea, arriba del valor crítico. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el argumento puramente newtoniano aquí no vale. La gravedad es más intensa en la relatividad general de lo que uno espera y entonces aguanta valores de carga más grandes, porque la gravedad es más intensa. Entonces, pero no mucho más grandes, no puede irse hasta infinito. Segunda cosa interesante, todas estas gráficas van de 0 y en principio las puede uno continuar, ¿sí? Se puede uno seguir, mientras que las soluciones supercríticas todas solo tienen una región finita. Las soluciones supercríticas solo aparecen en una región finita de los valores centrales del campo. Para campos muy pequeños no hay, para campos muy grandes no hay. Esto no puede subir arriba de 1, porque si la frecuencia sube arriba de 1, que es el valor de la masa, entonces ya no hay soluciones que caigan exponencialmente, todas las soluciones explotan. Entonces, aunque sí hay soluciones supercríticas, son curiosas porque aparecen solo en regiones más restringidas del espacio parado. Entonces, interesante. Otra cosa interesante, para valores de la carga menores que 1, siempre hay un mínimo aquí. ¿Sí?
pero el mínimo se va corriendo hacia la derecha y cuando llego a Q igual a 1, el mínimo desaparece. El primer mínimo desaparece. ¿Ok? Entonces, se va corriendo hacia allá y desaparece. ¿Ok? Entonces, básicamente estos valores me van dando el valor máximo de la masa, pero se van corriendo y desaparece. Entonces, ya no hay esa región. ¿Sí? Entonces, encontramos estas situaciones extrañas para diferentes valores de la carga. Aquí se ve un poquito más clarito. Esta es la masa total en función del valor central del campo. La otra es la línea negra, es que no tiene carga. Y vamos aumentando la carga. Y estas son las que ya nada más tienen valores finitos, que son soluciones supercríticas. Nada más aparecen en un rango finito y eventualmente ya no hay. ¿Sí? Soluciones supercríticas. Y el máximo de la masa, otra vez, en las estrellas de bosones usuales, que es la línea negra, el máximo de la masa separa las regiones estables de la inestable. En esta gráfica, a la derecha del máximo son soluciones inestables y a la izquierda del máximo son soluciones estables. ¿Ok? Entonces, soluciones estables son de aquí, del máximo para la izquierda, y soluciones inestables son a la derecha. Y el máximo se va corriendo, 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 y eventualmente desaparece. De hecho, se va infinito, ¿ok? Y en las siguientes soluciones ya no hay máximo. Entonces, eso que nos indica que el valor crítico de la masa sigue siendo crítico, de la carga sigue siendo crítico en el sentido de que arriba de ese valor, todas las soluciones solo aparecen en un rango finito y ya el máximo no está. Están todas a la derecha del máximo. Entonces, todas van a ser inestables, no es lo que uno espera. Todas esas soluciones deben ser inestables, ¿ok? Y otra cosa interesante es esta misma, la crítica, la solución crítica, cuando la densidad, cuando el valor central del campo se va a 0, la masa va a infinito, que es bien curioso. Claramente son límites, pero el límite no es regular. O sea, si yo voy bajando la densidad central del campo, la estrella se va haciendo más grande, más y más y más grande, aunque tenga menos masa, ¿sí? Pero se va haciendo más y más grande en estas de acá. Pero aquí es en el máximo, entonces voy bajando el valor central del campo, la estrella se hace más grande de manera que de todas maneras la masa aumenta. Entonces me voy moviendo para acá y la masa sube, 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 y en el límite en el que no hay estrella, la masa es infinita, cosa muy curiosa. Pero bueno, es lo que sale. Es un límite en ese sentido, es un límite irregular, ¿ok? Pero eso también aparece, ¿ok? Entonces, eso también me parece muy bonito. Esta es la compactividad que me preguntabas hace rato, pero esas todas para L igual a 0. Las supercríticas andan por aquí y las subcríticas están acá. La negra es la original, que no tiene carga. La compacticidad máxima alcanza como 0.12 para una estrella de bosones sin carga, pero cuando uno le suma la carga, pueden ser más compactas. Y alcanzamos para el caso crítico, justamente la carga crítica, una compacticidad máxima de 0.25, ¿okay? Comparada con un agujero negro que tiene compacticidad de 0.5. ¿Okay? Entonces, no es tan compacta como un agujero negro, pero es muy compacta, 0.25. Pero es justamente la estrella de carga crítica y en el límite de masa 0. Porque masa 0 está aquí. Entonces, si la masa no es 0, está por acá. Pero en el límite en el que la masa se va a 0, la compacticidad crece y alcanza un máximo de 0.25. Entonces, son muy compactas, pero no necesariamente tanto. Y esta es la energía de amarre para estas mismas soluciones, que la definimos igual que antes, masa menos, masa total menos parámetro de masa por número de partículas. Y lo que vemos también es una cosa bien interesante. Las soluciones sin carga tienen toda una región con energía de amarre negativa, que corresponde a soluciones gravitacionalmente ligadas, aunque las inestables son de aquí para acá. En esta gráfica son a la derecha del mínimo, son inestables. ¿Okay? Entonces, de aquí para allá son todas inestables, del mínimo. El mínimo se va corriendo, 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 y cuando llego a la solución de carga crítica ya no hay mínimo. Y además todas tienen energía de amarre positiva. Desaparece la región gravitacionalmente ligada cuando llego a la carga crítica. Entonces ya no hay, y todas tienen energía de amarre positiva, lo que otra vez es una indicación de que todas estas deben ser inestables. ¿Sí? De hecho, aunque no lo tengo aquí, tenemos ya trabajos publicados en los que ya hicimos las simulaciones dinámicas. No las traje en esta presentación, pero hace poquito, hace un par de meses, sacamos un artículo en el que estudiamos simulaciones dinámicas de estas estrellas de bosones con carga eléctrica y mostramos que en efecto las que están a la izquierda del mínimo sí son en efecto estables, las que están a la derecha del mínimo son en efecto inestables, que también pueden colapsar agujeros negros o dispersarse, y que todas las que están arriba de la carga crítica, todas son inestables. Entonces eso lo mostramos dinámicamente en un artículo que salió hace poco.
Y hemos jugado con este tipo de problemas, pero con otros cargos. O sea, lo que les mostré aquí el día de hoy, todos usando estrellas de bosones. Todos Klein Gordon. Klein Gordon, pero Klein Gordon que le sumamos de alguna manera momento angular con estos armónicos esféricos, o Klein Gordon al que le sumamos carga eléctrica y a ver qué pasa. Pero hemos estado trabajando más recientemente con otro tipo de sistemas, que ya no traje aquí las transparencias, pero les comento rápidamente. Tenemos estudiamos las L-Procastar, que es una estrella, hay estrellas de Proca. Las estrellas de Proca se empezaron a estudiar apenas hace como 10 años, y la idea es la misma, pero en lugar de tener un campo de Klein Gordon, lo que tenemos es un campo de Proca. Un campo de Proca es un campo vectorial masivo y en este caso complejo. Entonces, en lugar de un campo escalar, tomas un campo vectorial masivo complejo, básicamente básicamente un campo de Maxwell, pero complejo y con masa. Entonces, es un campo de Proca. Puedes jugar el mismo juego, puedes obtener estrellas de Proca y puedes hacer el mismo juego de los armónicos esféricos y encontrar estrellas de L Proca. Ese es un trabajo que fue la tesis de maestría de mi estudiante Claudio Lazarte. Y además fue un trabajo muy bonito porque nos costó mucho trabajo encontrar estas simulaciones. De hecho, el método numérico que estábamos usando de shooting no funcionaba. Tuvimos que desarrollar un método numérico totalmente distinto para resolverlas. Y además ahí la expansión en armónicos esféricos es no trivial porque este es un campo vectorial, no es un campo escalar. Entonces, básicamente uno tiene que expandirlo en armónicos esféricos de peso spin 1, no en armónicos esféricos usuales. Pero cuando uno lo hace, sale. Y fue muy bonito porque mi estudiante hace como año y medio fue a dar una charla a un congreso en España. Allí estaba el grupo portugués, que son los expertos en esto mundialmente, son los que primero estudiaron las estrellas de Proca, presentó los resultados de sus trabajos de estrellas de L Proca, y el grupo portugués casi se fue de espaldas porque decían, llevamos 2 años tratando de encontrar soluciones de estrellas L Proca y no hemos podido, y tú llegas y nos las presentaste aquí. Entonces, acto seguido, los españoles le ofrecieron una beca de doctorado y se fue para allá. ¿Sí? Entonces fue una cosa muy bonita porque los expertos mundiales en el tema no habían podido encontrar la solución. Entonces, bueno, también estoy trabajando con estrellas de Proca excitadas, que fue la tesis de licenciatura de otro de mis alumnos. Les añadimos carga eléctrica a las estrellas de Proca. Ese es un artículo que salió publicado hace también un par de meses, que es la tesis de maestría de otro de mis estudiantes, Jair mío. Y estamos empezando a trabajar con otras que se llaman estrellas de Dirac. La idea es la misma, nada más que cambias el campo. En lugar de un campo de Klein Gordon o un campo de Proca, ahora es un campo de Dirac. Entonces lo que haces es acoplar la ecuación de Dirac a la ecuación de Dirac, se le asocia un tensor de energía-momento y con ese tensor de energía-momento lo pones como fuente de las ecuaciones de Einstein y resuelves el sistema. Entonces, eso es algo que también se ha hecho. Es interesante. Aquí el juego de L distinto de cero hay que tomarlo desde el principio, porque las estrellas de Dirac, como son espinores, como el campo de Dirac es un espinor, tú no puedes poner un solo campo de Dirac y tener simetría esférica, es imposible, porque tiene spin. Entonces lo que haces es, por lo menos necesitas dos. Uno con spin para arriba, uno con spin para abajo, lo sumas los dos con la misma amplitud y entonces te cancela toda la dependencia angular y ahí sí tienes un objeto con simetría esférica. Esas son las estrellas de Dirac. Entonces estamos trabajando con ellas. También les hemos puesto carga eléctrica. Tenemos ya un artículo en preparación con mi postdoc Maribel Hernández, que está estudiando estrellas de Dirac con carga eléctrica. Y también estamos haciendo perturbaciones de estrellas de Dirac para ver cómo se comportan de manera dinámica. Entonces, esto es un poco lo que les quería comentar. Son objetos, este tipo de objetos, este tipo de estrellas exóticas hechas de estos campos de energía, son objetos hipotéticos. Que existen o no es otro asunto. En particular, las estrellas de bosones y las estrellas de Proca sí se han propuesto seriamente como alternativas a la materia oscura, como si el halo galáctico fuera una sola estrella de bosones o una sola estrella de Proca, o a lo mejor varios estados superpuestos, y se han usado para tratar de ajustar curvas de rotación. Entonces parece que una sola a lo mejor no funciona, pero si tienes dos o tres superpuestas, sí puedes ajustar muy bien curvas de rotación. Entonces, en ese sentido, son bastante serios los trabajos a nivel astrofísico. Mi interés particular no es tanto la astrofísica, mi interés particular es divertirme con ecuaciones, ecuaciones de campo diferentes y ver cómo se pueden acoplar con la relatividad general y qué tipo de, en principio, objetos autogravitantes uno podría construir con diferentes teorías de campo. Entonces, ese es mi interés particular, pero sí han tenido aplicaciones astrofísicas como candidatos a materia oscura. Entonces, bueno, ahí con eso termino la charla y bueno, si tienen preguntas, pues muchas. Y pues